tradición vinculante y sentido de la mentoría. En mi empresa voy a estar aquí para hacerme cargo de las consecuencias. Carlos Brito. Origen mitológico e histórico. La esencia de la mentoría como disciplina y de la profesión del mentor como su campo de acción tienen orígenes muy remotos. Preguntas para la reflexión. 1. Si la ventana por la que contemplamos la vida es una de limitaciones, ¿nuestro comportamiento manifestará limitaciones? ¿Por qué? 2. Según la mitología griega, Mentor era un ser humano o una divinidad. 3. ¿Un mentor es un consejero, un guía, un profesor o una persona sabia? 4. ¿Cuál fue el papel de los mentores durante la Edad Media? 5. ¿Qué importancia reviste para la mentoría la obra Las aventuras de Telémaco de François Fénelon? 6. ¿Mentoría es una nueva dimensión del coaching? Mitología. Desde la antigüedad, las sociedades tribales han determinado los ritos de iniciación para proporcionar pautas y guía en los hitos importantes en la vida de sus jóvenes. De ahí la conocida frase de «para educar a un niño se precisa una tribu entera». El concepto de mentoría y el término mentor se asocian desde su origen en la mitología griega en el capítulo 2 del poema épico de la Odisea, atribuido a Homero, escrito entre el 750 y el 700 a.C. Cuando Ulises, rey de la isla de Ítaca, marchó a la guerra de Troya, conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya, encomendó a Mentor, el sabio anciano itacense, rey de los Tafios, el cuidado de sus intereses en Ítaca y la educación de su hijo Telémaco. Siempre bajo el auspicio de Mentor, Telémaco debería aprender a valerse por sí mismo para llevar a buen término la tarea de reemplazar a su padre. Telémaco era todavía un niño cuando su padre marchó a la guerra de Troya, y en sus casi 20 años de ausencia creció hasta hacerse adulto. Mentor hace meditar y reflexionar a Telémaco sobre las ideas puras en su esencia, para que él, desde el conocimiento, las clasifique y ordene, desde el entendimiento las desglose y estudie, y desde el amor las ejecute y plasme. Así, Mentor acerca a Telémaco al conocimiento, sabiduría, y le plantea retos para potenciar sus talentos, los cuales, con la luz del conocimiento, entendimiento y amor, unen sus fuerzas y sabiduría con la de su pueblo, para poder expresar y ejecutar el trabajo a él encomendado. Según la mitología griega, después de que los dioses en asamblea hubieran decidido que Ulises debía volver a casa desde la isla de Ogygia, Atenea, adoptando la apariencia de Mentor, fue a Ítaca para guiar a Telémaco en un viaje por toda Grecia, con el fin de conseguir alguna pista que pudiera revelar el paradero de su padre. Antigua Grecia. En la antigua Grecia, Sócrates fue mentor de Platón, y éste, a su vez, de Aristóteles. Los tres son reconocidos como los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia, y a ellos les debemos el punto de partida de los métodos en los cuales, los mentores, apoyamos nuestro hacer como profesionales de la disciplina de la mentoría. De Sócrates aprendimos la mayéutica, de Platón los diálogos y de Aristóteles la filosofía peripatética. Edad Media.
Con el transcurrir del tiempo, el vocablo mentor sufrió un desplazamiento semántico y pasó a dar nombre propio a toda aquella persona que realice una función de consejero, guía o tutor, con el objeto de potenciar el aprendizaje de otra persona en una ocupación, arte u oficio. Durante la Edad Media, los gremios funcionaban bajo el paradigma del mentor-maestro. El maestro guiaba al aprendiz en el camino de adquisición, no sólo de conocimientos, destrezas y habilidades propias del oficio, sino también le facilitaba su integración dentro de la sociedad gremial, lo que le proporcionaba tanto un reconocimiento y una autoridad de carácter profesional, como una responsabilidad social y política. Estos fundamentos fueron elementos clave en la continuidad del arte, de los gremios y del comercio desde los tiempos antiguos. Muy especialmente podemos evidenciar la acción de los mentores en los gremios de la Edad Media y en la forma como mantuvieron la estructura de avance y de crecimiento en profesiones y oficios, desde su accionar con sus mentorados. Las universidades nacieron en la Edad Media y sus predecesores fueron, entre otras, las academias griegas y romanas, donde los maestros actuaban como verdaderos mentores de sus discípulos. Lamentablemente, en estas universidades se distorsionó el concepto original de la mentoría, pues se centró en los conceptos de maestro-discípulo, enseñanza-aprendizaje, donde los maestros, sentados en la cátedra, leían los documentos antiguos disponibles sin permitir que los alumnos hicieran preguntas o discutieran lo que el profesor leía o decía, dando lugar al pensamiento escolástico medieval. Siglo XVII. Jacob Boehme retomó el método de transmisión de experiencias, sus experiencias, y fue un importante vínculo de transmisión entre el maestro Edzard y Nicolás de Cusa, por un lado, y la dialéctica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y la antropología filosófica de Friedrich Schelling, por otro. Recordemos que la dialéctica hegeliana consiste en establecer una tesis, su contrario, una antítesis, y su resolución en una síntesis. En este siglo fue cuando François Fénelon escribió, en 1699, la obra Las aventuras de Telémaco, destinada a la formación del nieto de Luis XIV, el duque de Borgoña. Esta obra fue muy popular en la Francia del siglo XVII y sentó las bases para una nueva comprensión de la mentoría. Siglo XIX. Durante este siglo vemos emerger las academias en la arquitectura, la literatura, la pintura, la música y los grandes talleres o fábricas de la naciente revolución industrial, donde los maestros se consolidan como mentores, ya no solo para el desarrollo de las artes y los oficios, sino, y además, para las grandes rupturas. En su novela El crimen del padre Amaro, 1875, Essa de Queiroz alude a la prudencia de Mentor, combinada con la juventud de Telémaco como virtudes que se aprecian en el personaje del padre Amaro Vieira. Durante la Revolución Industrial, el papel de los mentores fue fundamental en el desarrollo de los trabajadores con alto potencial. Siglo XX. La mentoría se convirtió en una estrategia maestra para impulsar los emprendimientos de todo tipo, donde se valora más la creatividad y la autonomía que el control, la innovación y el aprendizaje más que la burocracia organizativa. En los últimos años del siglo XX, la mentoría se instaló con fuerza en los organigramas de las grandes empresas y en otros campos como el emprendimiento. Un ejemplo de figuras públicas que alcanzaron sus objetivos y su éxito con la ayuda de un mentor nos lo aporta el mentor de negocios Sebastián Pendino, al referirse a los siguientes personajes.
Mark Zuckerberg. Steve Jobs, ex CEO de Apple, fue mentor del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Los dos desarrollaron una relación en los primeros días de Facebook y a menudo se reunieron para discutir las mejores prácticas comerciales y de gestión para la empresa. Cuando Jobs falleció en 2011, Zuckerberg publicó en su página de Facebook: Steve, gracias por ser un mentor y un amigo. Gracias por mostrar que lo que construyes puede cambiar el mundo. Te extrañaré. Bill Gates. El magnate de los negocios, Warren Buffett, es considerado el inversor más exitoso del siglo XX. El CEO de Berkshire Hathaway fue mentor del cofundador de Microsoft, Bill Gates. Gates se encontró por primera vez con Buffett en una cena organizada por la madre de Bill Gates, donde los dos hablaron sobre negocios y filantropía. Gates admite que a lo largo de los años recurrió a Buffett en busca de asesoramiento y mentoría sobre diversos temas, y que a menudo se refirió a Buffett como único en su género. Richard Branson. El cofundador de Virgin Group, Richard Branson, se ha beneficiado personalmente de una relación de mentor-aprendiz. Branson solicitó al empresario británico de líneas aéreas, Sir Freddie Laker, orientación durante su lucha para despegar el conglomerado multinacional Virgin Atlantic. Siempre es bueno tener una mano de ayuda al comienzo. No habría llegado a ninguna parte en la industria de las aerolíneas sin la mentoría de Sir Freddie Laker, dijo Branson. Colin Powell. El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, consideró a su padre, Luther Powell, un poderoso mentor. Powell cree que todos los estadounidenses deben comprometerse con la mentoría. Todos tenemos la capacidad de servir como mentores, dar un paso al frente y decir: voy a ser un mentor, porque quiero que esta próxima generación lleve a Estados Unidos a un nivel superior, a un lugar mejor. Bob Dylan. El músico Woody Guthrie, cuyo legado musical incluye cientos de canciones políticas, tradicionales y hasta infantiles, fue el mentor del cantante y compositor Bob Dylan. Como estudiante de secundaria en la década de 1950, Dylan escuchó la música de Guthrie. Eventualmente se mudó a la ciudad de Nueva York y se hizo amigo del músico. Dylan se escribía con Guthrie, que a menudo enviaba su aprobación a Dylan. En 1962, Dylan lanzó Song to Goody, una oda a Guthrie. Quincy Jones. El músico Ray Charles fue mentor de la leyenda de la industria musical Quincy Jones. Al hablar de Jones, Charles dijo: «Era solo un niño enérgico y realmente amaba la música. Se podría decir que quería aprender, que quería saber. Y como pude mostrarle algunas cosas, eso me hizo feliz. Eso es lo que conmovió mi corazón». A su vez, Jones ha sido mentor de numerosos músicos jóvenes en su época. Clint Eastwood. El actor y director Clint Eastwood fue asesorado por su abuela, quien le alentó a trabajar duro y perseguir sus sueños. He tenido muchos mentores en mi vida. Mi abuela siempre fue alentadora. Ella siempre pensó que yo iba a ser alguien, cuando nadie más apostaba por mí, incluyéndome a mí, que pensé que no iba a llegar a nada, dijo Eastwood. Sally Ride. La física y astronauta Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio en 1983. El profesor de posgrado, el Dr. Arthur Walker, fue su mentor de toda la vida e inicialmente la animó a postularse para el cuerpo de astronautas de la NASA. Me inculcó confianza y me hizo creer que podía lograr lo que me propuse lograr, dijo Ride. John Glenn.
El astronauta y ex senador de los Estados Unidos, John Glenn, fue asesorado por su profesor de educación cívica de la escuela secundaria. Glenn es un defensor de la mentoría y habla sobre la importancia de ser un mentor. Creo que los mentores obtienen mucha satisfacción de varias maneras. Están haciendo algo constructivo, por lo que se sienten bien al respecto, y cuando ven los resultados de esto, con los jóvenes con quienes están trabajando, es muy gratificante, dijo Glenn. Tus ojos pueden engañarte. No confíes en ellos, le dice Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker. Es uno de los consejos que el mentor más famoso de la historia del cine le regala a su mentorado, el joven aprendiz de Jedi, en la película que inaugura la saga Star Wars. Siglo XXI. Papá, me asignaron un mentor. ¿Eso es coaching? Quizá, para entender el impacto de la mentoría en lo que va corrido de este siglo, lo mejor será detenernos en el maravilloso escrito del Dr. Adrian Buchner, fundador y director de Compass Consulting, quien nos cuenta la siguiente historia. Hace unos meses, mientras yo me encontraba enfrascado en una batalla tuitera por Corea del Centro, me llama mi hija mayor por WhatsApp, muy entusiasmada, pero algo incrédula, para comentarme: «Papá, me asignaron un mentor. ¿Eso es coaching?». Por esas circunstancias de la vida me dedico a los temas de recursos humanos y nos pusimos a conversar sobre el tema. Lo primero que me sorprendió es que siendo tan joven ya estuviese en un programa de mentoría. ¿Será que tiene talento la nena? Me saqué el sombrero de profesor de la facultad y no le hice referencia ni a la Odisea, origen del concepto a través de Odiseo y su hijo Telémaco, quien quedó al cuidado de Mentor, sino que apelé a personajes de película para que le sean más cercanos esos ejemplos. La idea era que ella visualizara el propósito del programa para el cual había sido escogida y pudiera comprender las diferencias con su preconcepto asociado al coaching. Tomé como ejemplo el vínculo que establecieron Dumbledore y Harry Potter. Albus Dumbledore no es su jefe directo, no es su profesor en ninguna asignatura. Sin embargo, existe un contrato tácito entre ambos. Le pregunté a mi hija, ¿qué función cumple Dumbledore y qué propósito crees que persigue? Fuimos construyendo el concepto entre los dos. Mi idea era que pudiera establecer la analogía con su experiencia de Nobel mentorada como parte del desarrollo de su carrera profesional. Algunas de las conclusiones a las que llegamos. Dumbledore tiene como propósito hacer de Harry un ser autónomo, que logre autogobernarse y madurar capitalizando cada experiencia de su vida como un aprendizaje. Dumbledore cumple la función de guía, advisor, tomando como horizonte temporal el proceso de desarrollo como individuo y no su desempeño como alumno en el presente. Dumbledore no se enfoca en lo inmanente en forma exclusiva, sino que lo capitaliza y lo proyecta en prospectiva para que Harry encuentre el camino. Dumbledore no se torna autorreferencial, pero en forma implícita hace uso de su gran experiencia y sabiduría. Dumbledore no manipula ni ejerce influencia directa sobre los coaches, los maestros de Harry, Ron y Hermione, para fortalecer su performance como alumno. Por el contrario, alienta a Harry a que reflexione y busque dentro de sí las respuestas. Al final de nuestra charla, mi hija me pregunta, ¿me asignarán un mentor como Dumbledore? Yo le respondí que seguramente la empresa había pensado en alguna forma de conectar su perfil, sus intereses profesionales y su talento potencial con alguien que la desafía a crecer, desarrollarse y que cuente con la sapiencia para acompañarla. ¿Quién no quisiera ser parte de Gryffindor House por un día?
Y continúa el artículo del Dr. Adrian Buchner: ¿quién no quisiera ser parte de Gryffindor House por un día? Las metáforas y enseñanzas que podemos sacar de los personajes y la fantasía de Joanne Rowling en su saga de Harry Potter podrían constituirse en un claro referente de aquello en lo cual se constituye la mentoría. Más allá de la amistad que forjaron como parte de Gryffindor, los une algo que parece imperceptible a los ojos durante la saga: la responsabilidad asumida por Harry como mentor, par de su compadre. Uno podría pensar que se desarrolló casi naturalmente y que Harry, como líder nato que es, asumió ese rol sin cuestionárselo. Esto es en parte cierto. Sin embargo, y llevándolo al presente y la realidad de nuestras organizaciones, existe una tendencia a conformar socios de aprendizaje, sociedades, diría el flaco Menotti, que permitan la creatividad, la innovación, la co-creación y un estándar de performance que no dependa solamente del líder o de aquella persona descollante, y todo bajo el paraguas de los valores que los unen. Volviendo a Hogwarts, podemos afirmar que las cualidades de Ron son diferentes a las de Harry y que solo no puede ni con el hechizo más simple, al menos en las primeras aventuras. Sin Harry como mentor se le hubiera hecho cuesta arriba. Pero en esta relación de pares, Harry también madura y aprende, logra identificar sus cualidades y comienza a desplegar un rol de líder al servicio del otro. Es un meta-aprendizaje que se va consolidando hacia el final de la historia y que tiene además una gran protagonista, Hermione, que suele ser también mentora de Harry. Es obvio que los directivos y profesores vieron que esa sociedad de aprendizaje era fundamental. Ningún partido de Quidditch se gana solo con Harry. Eso también ocurre, cada vez con mayor frecuencia, en el ámbito empresarial. La mentoría, un nuevo paradigma de aprendizaje asociado al cambio cultural de la organización. Y finalmente, el Dr. Buchner cierra su artículo afirmando: si tenés más de 35 años, la onda vintage y retro no te sienta mal, ¿verdad? Imagínate que sos Jim Hopper, jefe de departamento de policía de Hawkins, Indiana, o Joyce Byers. Si sos aún más joven, podríamos hablar de Will y Jonathan, hijos de Joyce. Quiero que pienses en 11, ese personaje extraño con poderes psíquicos, protegida por Hopper. Todo esto ocurre en Stranger Things, que es furor en Netflix. Proyectemos por unos instantes a estos personajes y situaciones al mundo organizacional del siglo XXI, en el cual la realidad supera toda ficción. Es muy probable que 11, sea comparable a alguno de los nerds, frikis, millennial, o como quieras llamarlo o llamarte, que habitan la fauna corporativa de estos días. Y que además consideremos a nuestro 11, a la N+1, como ciudadanos corporativos con superpoderes tecnológicos y digitales. Si te sentís angustiado o con incertidumbre porque te encontrás perdido, superado, aunque quizás también ávido de estar actualizado con la interfaz tecnológica o de tendencias en general de nuestro tiempo, y que a su vez tienen una fuerte incidencia en tu gestión, no cabe duda de que lo que necesitas es participar de un programa de reverse modo de actuación de los mentores. Siempre hay posibilidades de aprender. ¿Cómo te imaginas ese espacio de aprendizaje? Te detallo algunos tips y características, seas millennials o un viejito de 50 y tantos como yo. Tomar este espacio como un nuevo paradigma de aprendizaje asociado al cambio cultural de la organización, que siempre empieza por la transformación individual.
lanzarlo con una estrategia de endomarketing para asegurar el impacto y que no sea percibido como una iniciativa cool pero pasajera. Creatividad. Diseñar la didáctica con un andamiaje simple y no barroco, recargado, para que no sea percibido como más de lo mismo. Los espacios de intercambio y diálogo hay que inducirlos, pero no centrarlos en su mayoría en aula. Todos tenemos más de 18 años de aulas encima. Flexibilidad. La estructura debe ser lo menos burocrática posible. No pongas fechas rígidas de encuentros. Sí utiliza las redes sociales y algún espacio de intercambio de experiencias presencial para socializar los aprendizajes. La síntesis sería humildad, confianza y capacidad de asombro. Estas serán garantía de aprendizaje. Uy, tengo que despedirme hasta un próximo encuentro, porque me está llamando por FaceTime mi reverse mentor desde Oklahoma. La palabra mentor es un sinónimo de esta fundamentación histórica se deduce que la palabra mentor es un sinónimo de consejero, amigo, guía, profesor y persona sabia, y que el compartir contactos y facilitar una mayor vinculación con la propia organización es en la actualidad otra de las características de un buen mentor. Un buen ejemplo de lo que sucede hoy en las grandes corporaciones nos lo aporta la organización Rolex cuando afirma: las aptitudes y los logros de nuestros relojeros han pasado de generación en generación, garantizando la transmisión de conocimiento acumulado durante más de un siglo. Del mismo modo, un interés por contribuir con el resto del mundo, inculcado por el fundador de la marca, Hans Wilsdorf, ha dado paso a una contribución duradera con las artes, parte del Perpetual Spirit, que es su legado y motor de la empresa en su actividad y sus numerosos y diferentes intereses. En 2002, la empresa fue más allá y estableció un programa de mentoría filantrópico, la iniciativa artística Rolex para mentores y discípulos. Este programa empareja a artistas emergentes con maestros creativos de todo el mundo y, fomentando estas relaciones, Rolex pretende mantener la transmisión del legado artístico, facilitando a jóvenes artistas la colaboración con grandes maestros en una serie de disciplinas: arquitectura, artes visuales, cine, danza, literatura, música y teatro. Reciben el bien más preciado de todos: el tiempo. Tiempo para pasar con un mentor, tiempo para aprender, crecer y crear. La lista de mentores Rolex es extraordinaria, incluyendo a Martin Scorsese, Margaret Atwood, Anne Teresa de Kirchmacher, David Hockney, Kazuyo Sejima, Gilberto Gil y Patrice Chéreau. Decenas de jóvenes artistas de todo el mundo tienen el privilegio de disfrutar de un periodo de mentoría individual y colaboración con grandes exponentes internacionales de sus disciplinas. La poeta Tracy Smith, que en 2017 fue nombrada poeta laureada de Estados Unidos, afirma que su colaboración con el poeta y autor alemán Hans Magnus Enzensberger en 2010-2011 fue una de las cosas más gratificantes que había hecho como artista. El director israelí Tom Shoval se vio catapultado al set de Revenant, una experiencia extraordinaria, con el ganador del premio Oscar Alejandro Iñárritu en 2014-2015. La mentoría sigue cambiando su vida. Incluso después de haber concluido oficialmente, Iñárritu le ha ofrecido apoyo y consejo. En síntesis, para no caer en confusiones y ambigüedades conceptuales y metodológicas, todas las disciplinas de acompañamiento a los seres humanos
deberían buscar superar los eclecticismos metodológicos que las hacen inconsistentes e ineficientes y buscar superar el intrusionismo de unas disciplinas en otras. La mentoría no hace la excepción y por ello busca construir su coherencia y consistencia ontológica diferenciadora, apoyándose en tradiciones vinculantes que le hacen posible demarcar sus modos de actuación y construir los cuerpos teóricos estructurantes de su esencia disciplinar, desde los tipos de proceso que atiende, los tipos de relación que establece y los resultados que produce. Para ello estructura los métodos operativos que la constituyen en una disciplina con identidad propia, eficiente y con legitimidad. Por todo lo expuesto en este capítulo, podemos inferir que el proceso de mentoría es, en esencia, un proceso de acompañamiento en el aprendizaje de contenidos procedimentales, el cómo, y actitudinales, desde lo cognitivo, afectivo y conductual, por parte del mentorado, lo cual exige del mentor el dominio de estrategias de elaboración, de procedimientos, técnicas, habilidades y destrezas, para que en su relación con el mentorado pueda, mediante estrategias de integración, desarrollar su capacidad para relacionar e incorporar a sus aprendizajes previos nuevas estrategias, métodos, destrezas, habilidades, etc., necesarias para la producción de los resultados oportunos en la vida práctica. Por eso, la mentoría como disciplina trabaja en las certezas que nacen de las experiencias de los mentores y en la producción de resultados tangibles en los mentorados, a partir del desarrollo de sus estrategias, modelos, métodos, destrezas y habilidades biopsicosociales. Nos diferenciamos de las diferentes disciplinas del acompañamiento a los seres humanos desde nuestra naturaleza, estructura y dinámica, la cual nos lleva a la transferencia de experiencias para la potenciación y desarrollo del coeficiente personal, desde la transferencia del conocimiento implícito de los mentores para convertirlo en conocimiento explícito en los mentorados, diferenciándonos de la formación como transferencia del know-that, la asesoría y la consultoría como transferencia del know-how, y del coaching como activación del coeficiente personal desde la activación del conocimiento tácito, mediante el método operativo de la no transferencia y la no directividad.